Como era de esperar, Manchester United y Tottenham han resuelto sin apuros sus respectivas semifinales de la Europa League, así que ambos estarán en una final en la que se juegan algo más que un título. Y hoy, aquí, vamos a analizarlo todo. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a todos los fanáticos del fútbol inglés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Manchester United y de Tottenham, porque sí, ambos equipos estarán en una final de la Europa League inglesa, lo han hecho después de resolver la vuelta de las semifinales, teniendo ya esta muy encaminada después de los buenos resultados que cosecharon ambos equipos en la ida. Una final en la que se juegan toda su temporada, así que vamos a analizar qué tal han ido esos partidos de semifinales, los protagonistas de los mismos y qué supone este importante partido para ambos equipos. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordaros que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, que estamos creciendo, que vamos a por más y que vamos a comenzar hablando del Manchester United. Muchachos, una noche mágica en Old Trafford. El gol de Jaureguizar metió el miedo en el cuerpo a los Red Devils. La segunda parte vimos una versión tremenda del United y Mason Mount fue el gran protagonista del partido. Lo he definido como una versión tremenda del Manchester United en la segunda parte, porque es cierto que el partido empezó bastante tranquilo, con un Athletic que salió a hacer el encuentro que tenía que hacer, con el planteamiento que tenía que traer Ernesto Valverde. Salió a presionar, salió a intentar tener sus ocasiones, las tuvo una Berenguer muy al principio del partido, pero más allá de eso yo vi a un United por lo general bastante cómodo, algo nervioso en algunos tramos de la primera parte, pero bastante cómodo. Un partido tranquilo en la primera parte, ya os digo. El gol de Jaureguizar pudo cambiarlo todo. Qué golazo, por cierto, no sé si lo habéis visto, pero si no, miraros el resumen porque es una delicia. Y bueno, al final, la primera parte, ya os digo, con poca cosa, poca actividad, pero entonces en la segunda yo creo que hay que destacar una cosa que se vio en ciertos tramos con la ocasión de Garnacho en la primera parte, en ese primer tiempo, pero que se destacó sobre todo en la segunda parte, que fueron las transiciones del Manchester United. Muchachos, hemos hablado de esto más veces en el canal, lo hablamos en el vídeo sobre si el United podía salvar su temporada ganando la Europa League. Y la realidad es que en este partido para mí ha sido uno de los máximos exponentes en cuanto a este sistema de Rubén Amorim. Lo hemos hablado mucho. 5 defensas, una defensa bien sólida, bien trabajada, organizada y que trata de buscar esas transiciones rápidas, de recuperar el balón y conectar bien con el centro del campo, los mediapuntas y que los carrileros sean capaces de subir. Me ha encantado Patrick Dorgu, que creo que es un jugador que posiblemente sea una de las mejores noticias desde Manchester United de esta temporada, y creo que en esas transiciones ha tenido un papel muy importante, como siempre, Bruno Fernández, pero también la presencia de jugadores como Manuel Ugarte, como Alejandro Garnacho. Højlund me ha gustado un poquito menos, ahora hablaremos de él, pero bueno, creo que el United se ha hecho fuerte con el paso de la temporada en este sistema. Al final era de esperar, Rubén Amorim lo ha confiado todo en él. No ha traicionado a sus principios y a su forma de ver el fútbol y a su forma de plantearlo. Lo ha querido traer hasta el final. Le ha salido muy mal en Premier, pero la realidad es que le ha funcionado en Europa League y está en la final. Y creo que hoy ha sido un gran partido, sobre todo en la segunda parte. Ya os digo, insisto mucho en eso, en el que hemos visto a ese Manchester United de transiciones. Y si está así en la final, cuidado, porque la segunda parte ha sido tremenda. Hablemos ahora de los protagonistas de los Red Devils. Primero quiero hablar de Rasmus Højlund, muchachos, porque es un futbolista del que ya hablamos en el vídeo que hice sobre si el Manchester United podía salvar su temporada ganando la Europa League, y la realidad es que es un futbolista que esta temporada se ha desvalorizado mucho, ha perdido mucho valor. Es un jugador pues que ha estado muy mal por lo general durante toda la temporada, que ha estado muy poco acertado de cara al gol y que ya en los últimos meses se le ha visto un estado de confianza muy pobre. Un jugador que cada vez que toca la pelota da la sensación de que él piensa que la va a perder. Este partido no ha sido una excepción, ya os lo digo. Metió gol contra el Bournemouth en Liga hace un par de jornadas y en este partido estaba jugando bastante mal, pero lo ha resuelto con un gol en los últimos minutos. Y creo que esto es muy positivo para el equipo, porque recuperar a un delantero como Højlund de cara a el partido más importante de la temporada, pues debe ser importante, ¿no? Sobre todo para subir ese estado de confianza. Aún así, creo que va a tener que hacer el Manchester United algo con él de cara al verano. Yo creo que venderlo puede ser una opción muy importante. Y después, Casemiro, muchachos. Otro futbolista que muy venido a menos con Ten Hag en la segunda temporada, que esta temporada no sabíamos muy bien si iba a encajar ahí en el centro del campo con Rubén Amorim, pero que lo ha acabado haciendo además de forma muy positiva, porque ya lo dijimos, Rubén Amorim
Ha descartado prácticamente en los partidos importantes como titular a Kobbie Mainoo, que esto es un temita también que tendremos que hablar de cara al mercado de fichajes, porque es un jugador que necesita minutos. Kobbie Mainoo es un jugador que necesita minutos y más en este Manchester United. Pero bueno, ha apostado por el músculo y le ha salido bien, porque en partidos como este, ya se vio también en el partido contra la Real Sociedad, se vio en la ida contra el Athletic Bilbao y se ha vuelto a abrir una vuelta. Un Casemiro muy sólido, muy experimentado, que aporta tranquilidad, que aporta serenidad, y que eso es algo que necesita el Manchester United en una plantilla en la que falta decisión y en la que falta algo de confianza. Y por supuesto, el gran protagonista de la noche, Mason Mount, muchachos. Yo lo echaba mucho de menos, la verdad. Dejé de confiar ya hace un tiempo, como supongo que vosotros también, en que volviéramos a ver esa versión del Chelsea. No parece posible, pero bueno. Yo llegué a pensar en un momento, cuando Rubén Amorim llega al Manchester United, que en ese sistema de 5 centrales del que tanto hemos hablado en el canal, sobre esas dos mediapuntas, ¿no? Yo pensaba que pues quizás Mason Mount ahí podría acompañar a Bruno Fernández, uno en cada lado. Pero entre las lesiones, que ha tenido muchas en los isquiotibiales, y que parece que entra, pero no, y tiene falta de continuidad, yo creo que eso no hemos podido ver a Mason Mount, que ha hablado después del partido y ha dicho que había estado trabajando muy duro durante mucho tiempo para volver a sentirse importante en una noche como esta, y lo ha sido. Lo cierto es que ha sido el gran protagonista. El segundo gol, además, creo que ha sido muy especial, porque justo después de él hemos visto, bueno, han sacado una toma en el partido de Rubén Amorim sonriendo en el banquillo, y yo creo que esto es muy positivo para el Manchester United, porque después de una temporada tan complicada, en la que se le ha criticado tanto, en la que se ha visto como parecía que funcionaba el sistema, y cada vez que parecía que iba a empezar a carburar, se volvía a caer, malos resultados, peor temporada en Premier, pero ahí está, en una final europea que, si la gana, cambia completamente el planteamiento de la próxima temporada. Ahora hablaremos de eso, y que creo que Rubén Amorim es un entrenador que se lo merece, porque es un tío honesto, que sale a la rueda de prensa, que dice la verdad, que no miente ante los aficionados, y pues que al final ha sacado rendimiento del equipo donde menos se esperaba. Dicho esto, vamos a pasar con el Tottenham antes de hablar de la conclusión de lo que supone esta final para ambos equipos. Así que, hablando del equipo de Ange Postecoglou, están encomendados a Dominic Solanke. El delantero fue protagonista en la eliminatoria, fue el gran protagonista. Los de Postecoglou resolvieron serios y sin sobresaltos, y puede un título europeo cambiar el futuro de Ange. Creo que este partido en Noruega del Tottenham, como ya anticipábamos, iba a ser un poco incómodo, ¿no? Césped artificial, contra el Bodo Glimt, mucho frío, pero creo que aún así el Manchester United, sí es verdad que, el Tottenham, vaya lío de equipos, se le había siempre tachado a Postecoglou como un entrenador un poco pragmático y un técnico que muere fiel a sus ideas y que no se va a levantar de ahí. Pero lo cierto es que ya hemos visto algo distinto. Hemos visto en Tottenham que no ha tenido miedo en ceder a veces la posesión, pero que ha defendido muy bien, que ha defendido muy duro, que son los típicos partidos en los que un equipo de este nivel, jugando contra un equipo de un nivel muy inferior como es el Bodo Glimt, se puede sentir pues cómodo y quizás confiarse, pero no ha sido el caso del Tottenham. Creo que ha resuelto bien, ha sido sólido, ha hecho un partido serio, no ha necesitado más que eso. Ahora bien, el gran protagonista no solo de este partido, sino de la eliminatoria y posiblemente de la Europa League del Tottenham, es Dominic Solanke, muchachos. Es cierto que ha marcado 14 goles y 8 asistencias en 42 partidos. Son cifras un poco pobres para el precio que costó Dominic Solanke. Creo que hay que pedirle un poquito más, pero no es una excusa. Pero quizás es cierto también que en su mejor momento en Premier, cuando el Tottenham empezaba a funcionar, se lesiona a Dominic Solanke, pierden a esa referencia arriba y ahí empieza a caerse el equipo. Y yo creo que se sostiene mucho este equipo de Ange Postecoglou en parte por la presencia de un delantero como Dom, que pues puede tener sus idas y venidas. A veces le ha costado más adaptarse, le costó adaptarse al Bournemouth. Al final hizo una temporada de casi 20 goles en Premier, y es por lo que lo acaba fichando el Manchester United. Y yo creo que es el jugador en el que tienen que pues encomendarse, sobre todo en ataque. Y creo que ha vuelto en forma en el mejor momento de la temporada, porque marcó gol en los cuartos de final, marcó en la ida de las semifinales y ha marcado en la vuelta. Ha sido trascendental, y si lo recuperan de cara al final de la temporada, y también jugándose su partido más importante en esta temporada, pues mejor imposible, vaya. O sea, quiero decir, si por lo menos lo recuperas para la causa en este momento, pues vale la pena. Y de cara a lo que ha supuesto este partido, pues nada, 0-2 del Tottenham, ya os digo, muy fácil. Y ahora bien, hablemos de lo que hay en juego en esta final, porque esto es muy importante, a modo de conclusión. El que gana se va a Champions, y esto para ambos equipos es
agua bendita, o sea, lo necesitan como el comer. El Manchester United, en primer lugar, hablando de los Red Devils, si gana, reestructura completamente la planificación de cara al verano, porque el proyecto de Rubén Amorim es muy serio, o sea, es una apuesta seria, ya no tienen nada más en quien confiar. Yo creo que por muy mal que haya ido la temporada, confían en él, el contrato es importante y el proyecto también. Van a hacerlo así. Yo creo que el mercado además se va a mover mucho. Además tiene que moverse con un entrenador con un sistema tan particular, muy en función de lo que pida el técnico. Y la realidad es que si ganan la Europa League, se meten en Champions, de cara a traer gente, yo creo que Rubén Amorim es un entrenador con mucho cartel en Europa. Y eso es importante, porque quizás con el Manchester United con Ten Hag, pues de cara a ir al mercado de fichajes y querer pescar a jugadores importantes para reforzar la plantilla, era más difícil. Pero puedes vender ahora esta planificación con Amorim, que es un entrenador, pues ya os digo, con bastante cartel, bastante prestigioso en Europa, vamos a decir, después de sus años en el Sporting de Lisboa, y que si te metes en Champions cambia completamente el plan del Manchester United para el próximo año. Y el Tottenham, aquí sí, pues hay varios alicientes. En primer lugar, se ha hablado muchísimo en prensa inglesa, ya os lo he comentado anteriormente, que si gana, por mucho que gane la Europa League y pase lo que pase, Postecoglou está fuera. Yo creo que eso es acertado, porque Postecoglou es un entrenador al que yo creo que se ha quemado un poco intentando transmitir su fútbol, intentando pues establecer sus ideas en un proyecto que le ha acabado comiendo la tostada. Yo creo que quizás después de este segundo año le ha quedado un poco grande, porque es verdad que la primera temporada empezó muy bien, luego se cayó, luego volvió a remontar un poquito, se metió en Europa League, pero a partir de ahí ha caído el proyecto. Esta temporada ha sido un absoluto desastre, pero están en la final de la Europa League, y si ganan se meten en Champions, es lo mismo. Ahora bien, ¿van a renovar a Postecoglou si esto pasa? ¿O van a mantenerlo, mejor dicho? Yo no lo creo. Yo creo que o sea, el plan del Tottenham y de Daniel Levy es acabar con el entrenador greco-australiano, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Ahora bien, desde 1983-84 no ganan un título europeo el Tottenham, después de ganar la Europa League en aquel momento, y no ganan un título desde la 2007-2008 con la Copa de la Liga. Situación complicada para el Tottenham, porque otra vez están en una final. Ya tuvieron una final de la FA Cup hace unos años contra el Manchester City y la perdieron. Por supuesto, la final de la Champions contra el Liverpool en 2019, que pues como recordaréis también la perdieron. Los malditos años de Harry Kane en los que no consiguió ningún título. Creo que eso es una motivación extra también para los Spurs. De todas formas, esto es un poco el contexto. No voy a haceros una previa. Esto no es una previa de la final, porque ya la haremos más adelante de cara a las próximas semanas. La final es, si no me equivoco, cerca del 22 de abril. Así que de cara más acercándonos a esa fecha, haremos una semifinal, una previa de la semifinal, con un invitado muy especial, si todo sale bien. Y también, pues obviamente hablaremos, que lo quería dejar para el final, de la final de la Conference League entre Chelsea y Betis, también con otro invitado muy especial, si todo sale bien, ya os digo. Y que, bueno, no han comentado nada porque el viaje del Chelsea en la Conference League pues ha sido bastante sencillo, y se enfrenta a un Betis que viene por todo lo alto, que está muy muy bien en Liga, y que también va a ser una final muy interesante. Así que ya os digo, de cara a las próximas semanas tendremos previas, pero haya quedado eso, un poquito el análisis de pues la situación de los dos equipos y de cómo llegan a la final. Ya os digo, yo si tuviera que decir algo, daría un poco favorito al Manchester United, porque me creo más la narrativa del equipo de Rubén Amorim. Pero bueno, ya hace tiempo que dejé de confiar en el Tottenham de Postecoglou, a pesar de que ser un equipo en el que yo confiaba mucho. Así que si tuviera que dar un favorito, daría al United. De momento, hay que ver lo que pasa de aquí a que sea la final. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí y os ha molado el vídeo, ya sabéis que os podéis dejar un like, que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido, y que nos vemos muy prontito por aquí. Adiós.